Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el laboratorio número 6 sobre teorema de transferencia de potencia máxima. Comenzamos con los objetivos. Objetivo general. Determinar experimental y teóricamente el teorema mencionado mediante el análisis de un circuito de corriente directa para hallar la máxima transferencia de potencia de un circuito eléctrico. Objetivos específicos. Estos son tres. El primero, comprobar experimentalmente el teorema en mención y verificar las relaciones de potencia máxima y eficiencia. El segundo, conocer los fundamentos básicos de este teorema. Y por último, analizar el comportamiento del circuito elaborado. En este laboratorio vamos a ver sobre el teorema de la máxima transferencia de potencia. Por lo tanto, tendremos lo siguiente, que nos dice que es importante cuando se tiene que conocer el valor de la carga con la fuente, se suministra la máxima potencia, que es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, tenemos que para una fuente de voltaje dada, la potencia máxima se transfiere desde una fuente hasta una carga, cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna de la fuente. Ahora, la resistencia de la fuente, en este caso la representamos como RS, de un circuito es la resistencia equivalente, vista desde la terminal de salida, y para esto vamos a utilizar el teorema de Thevenin que ya vimos en el laboratorio anterior. Y tendremos la siguiente fórmula para la potencia. Tendremos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Ahora, utilizando la ley de Ohm sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y la fórmula de la potencia para determinar la potencia suministrada a la carga, que sería RL, con cada uno de los valores de resistencia de carga. Y en este lado de acá vamos a ver el circuito base para este teorema, en el cual tenemos la presencia de una fuente de voltaje, la presencia de una resistencia S y la presencia de una resistencia L, que en este caso sería la resistencia de carga, y esta resistencia para este laboratorio es la que va a variar en al menos 10 valores. También tenemos que mencionar que como en este laboratorio vamos a obtener varios valores para tanto como para nuestra resistencia como para nuestra potencia. Vamos a realizar un gráfico en el cual se va a poder visualizar lo que varía la potencia con respecto a la resistencia y a la corriente. Y en este gráfico vamos a tener de la siguiente forma, en el cual se nos presenta que un gráfico de esta manera, en el cual tendremos que esta es nuestra resistencia de Thevenin, que ya mencionamos que en este laboratorio también vamos a ocupar esto, y en la parte donde llega el pico, por así decirlo, del dibujo, vamos a tener que esa va a ser nuestra potencia máxima. Esa va a ser nuestra potencia máxima. Y aquí se va extendiendo, esto que se extiende hasta acá va a ser nuestra resistencia L, que es nuestra resistencia de carga, que mencionamos que va a ir variando, y esto por lo tanto va a empezar en 0. Y esto igualmente va a seguir subiendo hasta nuestra potencia, conforme vaya variando. Y por lo tanto vamos a tener que en nuestra potencia va a ser igual a... En este caso sería el voltaje de Thevenin, que ya sabemos cómo calcularlo, sobre nuestra resistencia de Thevenin más nuestra resistencia de carga, que sería en este caso RL, que lo representamos nosotros. Y por lo tanto esto va elevado al cuadrado multiplicado por nuestra resistencia L. Y sabemos que la resistencia L
o la resistencia de carga va a ser igual a nuestra resistencia de Thevenin, porque nuestro circuito que teníamos como circuito base de este teorema, podemos fijarnos que es similar al circuito base que teníamos en la resistencia de Thevenin. Continuamos con la parte del procedimiento y funcionamiento. Tenemos este circuito propuesto en el cual poseemos un voltaje de Thevenin equivalente a 6 voltios y una resistencia de Thevenin equivalente a 1,2 kiloohmios. Ahora, nos piden hallar la máxima transferencia de potencia. ¿Qué nos dice el teorema de la máxima transferencia de potencia? Que la resistencia de Thevenin debe ser igual al valor de la resistencia de carga. Solamente de esta forma se va a cumplir que la máxima transferencia de potencia se va a dar en este punto. Ahora, ¿qué valores de RL poseemos? Tenemos que la resistencia de carga va a ser equivalente a 220, 470, 680, 820, 1000 ohmios, 1000 kiloohmios, 1500 ohmios, 1800 ohmios, 2200 ohmios, 3900 ohmios y 4700 ohmios. Debemos hallar la potencia para cada una de estas resistencias y comprobar que se cumple el teorema de la máxima transferencia de potencia. Entonces, procedemos a calcular la potencia para cada resistencia de carga. Empezamos con la de 220 ohmios. Tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia por ley de Ohm, pero no tenemos la corriente que circula por esta malla. Entonces, la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Para calcular la intensidad primero tenemos que dividir los 6 voltios para la suma de estas dos resistencias en serie, suponiendo que esta es de 220. Como están en serie las vamos a sumar. 1200 ohmios más 220 ohmios nos da un valor de 1420 ohmios o 1,42 kiloohmios. Realizamos esta división y nos queda que la tensión es igual a 4,22 miliamperios, que lo vamos a utilizar en la fórmula de la potencia. 4,22 lo vamos a elevar al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la resistencia de carga, que es 220 ohmios. De esta forma tenemos una potencia de 3,93 milivatios. Procedemos a anotar este resultado. 3,93 milivatios. Ahora, vamos a proceder a hacer los cálculos con una resistencia de carga igual a 470 ohmios. Sacamos la intensidad, que es 6 voltios sobre 1,67 kiloohmios. ¿Por qué 1,67 kiloohmios? Suponiendo que en esta resistencia tenemos un valor de 470 ohmios, vamos a proceder a sumarlos. 1200 más 470 nos da un valor de 1,67 kiloohmios. Ahora, nos da un valor de 3,59 miliamperios la intensidad, y la potencia dice que tenemos que elevar la intensidad al cuadrado y multiplicarlo por la resistencia de carga. Entonces, procedemos a calcular 3,59, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 470. De esta forma nos da un valor de potencia de 6,07 milivatios. Anotamos en la tabla 6,07 para la resistencia de carga de 470 ohmios. Procedemos a analizar con una resistencia de carga equivalente a 680 ohmios. De la misma forma vamos a sacar la intensidad, vamos a sacar la resistencia total y vamos a realizar la división de los 6 voltios para 1,88 kiloohmios. De esta forma tenemos 319 miliamperios, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia de carga. De esta forma vamos a tener una potencia de 6,93 milivatios. Calculamos lo mismo con la de 820, en la cual vamos a obtener un valor de 7,23
Hacemos lo mismo para la resistencia de 1000 ohmios y tenemos un valor de 7,44 milivatios. Con la de 1500, 7,41. En este punto vemos que la potencia empieza a decrecer. Ahora, con la de 1800 nos da un valor de 7,2 milivatios. Con la de 2200, 6,85. Con la de 3900, 5,40. Y con la de 4700, 4,86. Ahora vamos a analizar en qué punto nosotros tenemos la mayor potencia, que en este caso es en este punto de aquí, cuando la resistencia de carga tiende a un valor de 1000 ohmios. ¿Por qué se da en este punto la máxima transferencia de potencia y aquí empieza a decrecer? Porque, como había dicho en el principio del video, para hallar la máxima transferencia de potencia, la resistencia de Thevenin tiene que ser igual a la resistencia de carga. En este caso nosotros tenemos la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de carga tiende a 1000, y es porque es el valor más aproximado a la resistencia de Thevenin. La de 1500, si nosotros la analizamos, está mucho más lejos que la de 1200. Es por esto que en este punto empieza a decrecer. De esta forma, decimos que se cumple el teorema de la máxima transferencia de potencia, ya que cuando la resistencia de carga tiende a 1000, que es el número de ohmios de la resistencia más cercana a la resistencia de Thevenin, hallamos la máxima transferencia de potencia. Finalizamos con las conclusiones. Hemos planteado 3. La primera. Este laboratorio consistió en reducir un circuito complejo a una fuente y resistencia de Thevenin. Nos ayuda para poder determinar más rápido la transferencia de potencia hacia un resistor. El segundo. Es importante obtener la máxima transferencia de potencia. La resistencia de carga debe adaptarse a la resistencia interna en las fuentes de voltaje. Y por último, el circuito puede representarse por un equivalente de Thevenin. Así, se verifica que la potencia máxima se logra cuando la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga son iguales, como lo indica el teorema de la máxima transferencia de potencia eléctrica. Muchas gracias.